Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Guglielmi, urólogo en Mendoza, trabajo en la Clínica Andina de Urología, soy médico formado en el Hospital Alemán en Urología y ahí mismo hice mi fellowship en Urooncología y en cirugía laparoscópica. Hace un ratito terminó la primera reunión del capítulo de urolaparoscopía de la Sociedad Argentina de Urología, en donde estuvimos haciendo una revisión bibliográfica de la tromboprofilaxis en cirugía urológica y en base a una encuesta la situación específicamente en el capítulo de urolaparoscopía. Bueno, los temas que vamos a tratar va a ser una pequeña introducción y una reseña histórica para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a entender cómo se realizaron estas guías, qué es importante tener en cuenta, los puntos controvertidos que tienen algunas indicaciones y por ahí las preguntas que me surgieron al momento de realizar esta charla. Tratar de interpretar las guías en nuestra práctica diaria, ¿sí? Y en base a una encuesta tratar de sacar conclusiones que nos beneficien a todos para una mejor práctica clínica. Bueno, a modo de introducción podemos decir que una de las complicaciones quirúrgicas más frecuentes posoperatorias son el tromboembolismo venoso. Esto incluye la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Juntos se denominan tromboembolismo venoso. Y también una de las complicaciones más temidas son los sangrados mayores, que son aquellos en los cuales se requiere una reintervención. No estamos hablando de transfusión, sino directamente de reintervención. Sabemos también que las cirugías oncológicas aumentan entre 5 y 7 veces el riesgo de un tromboembolismo venoso. El tromboembolismo venoso es la principal causa de muerte en cirugías oncológicas mayores en los primeros 30 días postoperatorio y la mayoría ocurre luego del alta. Eso es un dato importante a tener en cuenta para establecer una correcta duración. Entonces, todo el tiempo nos estamos planteando en determinada cirugía, ¿agregamos profilaxis o no? En base al riesgo de tromboembolismo venoso que tenemos o de sangrado. Bueno, tendría que haber, obviamente, guías claras con respecto a esto y que todos hagamos lo mismo. La realidad es que existe una enorme variabilidad entre países, entre servicios del mismo país e inclusive entre colegas del mismo servicio. Si vamos a la línea del tiempo, vemos que hasta el 2018 ninguna de las principales guías, tanto de las guías americanas, las guías europeas, las guías de la Sociedad Internacional de Urología, de Endurología, inclusive la propia Sociedad Argentina de Urología, no hay recomendaciones específicas por procedimientos, ¿sí? En cuanto a lo que sería la profilaxis. Y sí habían algunas otras asociaciones o entes donde hacían guías donde se hacía referencia a algún tipo de cirugía urológica. Pero vemos que en realidad estas guías hacen referencia a procedimientos en general, ¿sí? Y no o sea, a sitios anatómicos, por ejemplo, cirugía abdominal oncológica, cirugía pelviana oncológica, laparoscópica o abierta, pero no específicamente de procedimiento, que ya vamos a ver que es lo importante para que la guía tenga peso y sea segura, ¿sí? De hecho, no soy el primero en darse cuenta de esto. Ya el doctor Cecín en el 2007, en un trabajo multicéntrico que llevó a cabo, concluía que no había evidencia para respaldar la incidencia de tromboprofilaxis a todas las prostatectomías radical laparoscópicas, y especialmente aquellas que tenían bajo riesgo de tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Sí, bueno, ¿qué pasó? En el 2008 se realiza un primer intento de hacer una guía en la Sociedad Americana de Urología, pero llegan a la conclusión de que no había buena evidencia.
quedan en stand-by y recién en el 2011 nuevamente se juntan, tratan de hacer las guías y siguen sin una evidencia sólida como para realizar un metaanálisis y dar recomendaciones fuertes. Entonces lo que hacen es sacar una serie de recomendaciones de expertos. Y no es hasta el 2018 que el doctor Tekinin, perteneciente al Centro Urológico Epidemiológico de la Sociedad Europea de Urología, a través de un par de metaanálisis que ya no vamos a ver, puede llevar a cabo las guías europeas en tromboprofilaxis en cirugía urológica. Bueno, vamos a hacer el análisis de la guía. Para hacer una correcta indicación de tromboprofilaxis, necesitamos tener los datos de esta triada: el efecto de la profilaxis, el riesgo y los factores protectores de paciente, tanto sea como para sangrado o de tromboembolismo venoso, y el riesgo basal que tiene cada cirugía de tromboembolismo venoso y de sangrado mayor, ¿sí? El riesgo basal que tiene antes de hacer cualquier intervención de tromboprofilaxis. En cuanto a los efectos de la tromboprofilaxis, bueno, hicieron un metaanálisis en donde analizaron distintos trabajos randomizados, comparando heparina versus no profilaxis, y vieron que hay un 50% de disminución en el embolismo pulmonar y un aumento del 50% de los sangrados mayores, ¿sí? Es decir, que si me baso por esto, no puedo hacer guías seguras, necesito más datos, los otros datos de la triada que estábamos hablando. Cuando vamos al riesgo basal de tromboembolismo venoso y de sangrado mayor, que era lo que estábamos hablando, él pudo realizar 2 metaanálisis en donde analizaron en total 23 procedimientos, algunos de cirugía oncológica, urológica y algunos de urología general. De todas formas, la información en muchos de los casos es de baja calidad y ya vamos a ver cómo interpretar esa información. Fíjense, acá hay algunos ejemplos para los pacientes de alto riesgo, que ya vamos a ver lo que son. Hay un riesgo en la cistectomía abierta de aproximadamente el 12% de tener un tromboembolismo venoso, mientras que, por ejemplo, en la cirugía robótica de prostatectomía, sin linfadenectomía, el riesgo es apenas del 1%, ¿sí? Es decir, que recomendaciones tales como a cirugías pélvicas, oncológicas, hay que agregarle profilaxis, no sirven realmente. No sirven y hay que hacer recomendaciones específicas por procedimiento. Por último, hay varias guías para establecer los riesgos que tienen los pacientes de padecer un tromboembolismo venoso, ¿sí? Creo que las más prácticas y fáciles son las de las propias guías europeas, donde a los pacientes que no tienen riesgo los llamamos de bajo riesgo, riesgo medio cuando tienen uno de los siguientes factores, que serían edad mayor de 75 años, un índice de masa corporal mayor a 35, o tener un paciente, un familiar de primer grado con tromboembolismo venoso. Ya en los pacientes que tuvieron previamente un tromboembolismo venoso, tiene una combinación de los factores anteriores, es un paciente de alto riesgo. Y fíjense que no es menor, porque el riesgo de tromboembolismo venoso aumenta 4 veces. En cuanto a la evidencia de riesgo para sangrado, la verdad que la bibliografía no es concluyente, así que no podemos llegar a ninguna conclusión. Bueno, ya si tenemos todos estos datos, las guías obviamente debieran ser seguras y todos tendríamos que hacer lo mismo. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense que para dar una recomendación hay que calcular el beneficio neto. ¿Qué es el beneficio neto? Es el aumento del riesgo absoluto de tromboembolismo venoso en un procedimiento menos 2 veces el riesgo absoluto de sangrado. Fíjense que le dan el doble de importancia a los sangrados mayores para establecer el beneficio neto. Entonces, cuando obtenemos datos como
más de 10 pacientes cada 1000 pacientes, establecemos recomendaciones fuertes, y cuando tenemos menos de un paciente cada 1000 pacientes, establecemos recomendaciones fuertes en contra de realizar una profilaxis, siempre y cuando la información que tenemos sea de buena calidad, ¿sí? Los trabajos sean de buena calidad. Porque si el beneficio neto es bastante a favor o en contra, si la información es de baja calidad, las recomendaciones van a ser débiles. Lo mismo pasa en los beneficios netos borderline, ¿sí? Las recomendaciones son débiles. Bueno, vamos a ver más adelante cómo interpretamos cuando la información es débil y cómo la podemos llevar a cabo en nuestra práctica clínica cotidiana. Por último, las guías se refieren a cuándo iniciar la tromboprofilaxis y cuánto tiempo mantenerla. ¿Cuándo iniciarla? La verdad es que no hay trabajo de un mismo agente que compare iniciarla antes o después en cirugías urológicas. Sí los hay en cirugías ortopédicas, en donde vieron que no había diferencia en usar enoxaparina antes o después del procedimiento. En cuanto a lo que es el tromboembolismo venoso, ¿sí? El tiempo que tenemos que mantener una profilaxis, es muy importante mantener en mente este gráfico. Fíjense que el riesgo de sangrado en los primeros 4 días es casi del 90%, o sea, es decir, el 90% de los sangrados se producen en los primeros 4 días, es una curva logarítmica, mientras que es una curva lineal el aumento que tenemos en el tromboembolismo venoso con el tiempo hasta llegar al 100% a las 4 semanas. Entonces, en base a esto, ¿qué recomendaciones nos dan? Y ya vamos a analizarla más adelante, porque no es menor tener que anticoagular o en realidad hacer una profilaxis por 4 semanas. Ellos dan una recomendación de iniciar la mañana siguiente la cirugía y mantenerla por 4 semanas. Bueno, con respecto a los agentes, si bien hay trabajos que no muestran superioridad de uno sobre otro en cuanto a lo que es la profilaxis, tampoco en lo que es el aumento del sangrado, ¿sí? Yo, bueno, busqué cuál era el precio, fíjense, de los anticoagulantes que le llamamos directo, a ver si era más caro o era más barato que la enoxaparina o la heparina no fraccionada. Y me llevé la sorpresa de que son más baratos y además se toman por vía oral, ¿sí? Es decir, le tenemos que sacar toda la molestia de pincharse al paciente. Bueno, en realidad todavía no hay aprobación de la FDA ni de la ADMAT para poder realizar una profilaxis en cirugía urológica con estos anticoagulantes directos. Sí los hay para cirugías de rodilla o de cadera. Pero bueno, creo que sería un punto a investigar, ya que uno podría hacer una profilaxis intrahospitalaria con enoxaparina o heparina no fraccionada, que es fácilmente revertible, y después de pasar los 4 días, hacer el switch y darles estos anticoagulantes que son más fáciles de tomar. Pero bueno, todavía no tenemos evidencia para eso. Bueno, estas son las guías, ¿sí? Vamos a ver algunas preguntas ahora y después poder hacer una interpretación de las mismas. ¿Qué me pregunté yo cuando estaba haciendo esta charla? ¿Cuánto tiempo de tromboprofilaxis es suficiente? ¿Qué pasa con la profilaxis mecánica, la inmovilización y la tromboprofilaxis y el tiempo de cirugía? ¿Cuándo necesitamos anticoagular a un paciente en una cirugía prolongada? Vamos a la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo de tromboprofilaxis es suficiente? Entonces, con respecto a este punto, ¿cuál es la dicotomía que yo me planteo? O sea, ¿qué efectividad tiene la profilaxis de corta duración? ¿Y qué pasa con el aumento del costo en el sistema de salud o para el paciente de la profilaxis extendida?
y las morbilidades que le trae para el paciente. Y no solo me refería al sangrado, sino dolor en el sitio de aplicación o qué pasa en los pacientes que tienen insuficiencia renal, en donde no hay una correcta depuración de los agentes anticoagulantes. Primer trabajo para responder estas preguntas es una reciente revisión del British Journal of Urology, donde analizaron la cistectomía radical, la prostatectomía radical, la nefrectomía parcial y radical. Y sus outcomes fueron el riesgo de tromboembolismo venoso, el sangrado, uso de estos agentes en el fallo renal y qué incidencia en la disminución de la mortalidad global tenían estos agentes. Solamente encontraron información suficiente para la cistectomía radical, abierta y robótica, donde vieron que había una disminución significativa, amplia, en los distintos trabajos, con respecto a la tromboprofilaxis extendida versus la de corta duración. Pero no encontraron data suficiente para hacer un correcto análisis en los demás procedimientos. No vieron que había diferencia significativa cuando se hace con respecto al sangrado, cuando se hace una extendida con respecto a una corta. Y con respecto a la profilaxis en pacientes que han evolucionado con insuficiencia renal después de un procedimiento urológico, lo cual no es poco frecuente, las opiniones estaban divididas. Algunos decían que hay que suspenderla o por lo menos disminuir la dosis, y otros aseguran que con un filtrado glomerular mayor a 30 se puede indicar tranquilamente una profilaxis. Por ahí uno pensaría, si estoy disminuyendo el tromboembolismo venoso, tengo que disminuir la mortalidad global, si es una de las principales causas. Bueno, no demostró estadísticamente significativa que hubiera una disminución de la mortalidad global en la cistectomía radical. Otro metaanálisis del 2019, la Cochrane, evalúa lo mismo, la enoxaparina, extendida, llamando extendida a más de 14 días con respecto a recibir solamente profilaxis intrahospitalaria. Y ellos vieron que había una disminución en el tromboembolismo venoso de 13 a 5%, incluyendo las sintomáticas y las asintomáticas. Y cuando vemos solamente las sintomáticas, vemos que disminuye del 1 al 0,1%, es decir, unas 10 veces de la sintomática, lo cual no es menor, no es menor. Cuanto al sangrado, no vieron diferencia estadísticamente significativa y tampoco vieron una disminución en la mortalidad global. Por último, la Asociación Americana de Hematología también recomienda realizar 28 días de tromboprofilaxis, porque vieron una clara diferencia en lo que es la disminución del tromboembolismo venoso, tanto sea pulmonar como trombosis venosa profunda. También ellos sugieren que habría una disminución en la costo-efectividad del uso de la extendida con respecto a la de corta duración. Tenemos también un trabajo en donde evaluaron específicamente el Clexane en cirugías mayores abdominales y vieron que había una disminución de la costo-efectividad a partir de cirugías que tenían una incidencia de 1,2% de tromboembolismo venoso. ¿Sí? Hablando de Clexane, específicamente la marca Clexane. Ahora, si usaban un genérico, una enoxaparina genérica, solamente con una incidencia de 0,2%, ellos ya notaban una costo-efectividad a favor de la extendida. Y cuando hablamos de la calidad de vida de los pacientes, ven que es superior la extendida cuando la incidencia del tromboembolismo venoso de un procedimiento específico es mayor al 2,5%. Entonces, esto también son datos a tener en cuenta cuando las recomendaciones son débiles y tenemos que llevar una propia conclusión en base a si damos o no damos una tromboprofilaxis. Bueno, ¿qué pasa con la profilaxis mecánica? Creo que acá no hay discusión, por suerte. No aumenta el sangrado.
Cuando se la compara contra el placebo, disminuye casi un 50% y la combinación respecto de la farmacológica sola disminuye también casi un 50%. ¿Sí? Así que si no tenemos sangrado y tenemos beneficio, siempre usar. ¿Sí? Siempre estamos hablando de lo que son medias elásticas y dispositivos de compresión neumática progresiva. ¿Sí? Otra de las preguntas que yo me planteé fueron la inmovilización y la tromboprofilaxis. ¿A partir de cuándo tengo que hacer una profilaxis en un paciente por ahí que no tenía pensado hacerla? Bueno, si la internación dura más de 3 días y tiene alguno de estos factores de riesgo, como son riesgos cardiovasculares, neoplasias avanzadas no controladas, estados inflamatorios sistémicos como sepsis, artritis reumatoidea, pacientes obesos, pacientes con varices, bueno, en fin, acá está la lista. En estos pacientes se recomienda hacer una profilaxis y por lo menos tiene que durar unos 14 días. Otra de las preguntas es, por ahí, si yo tengo un paciente que no le iba a hacer tromboprofilaxis porque era de bajo riesgo, pero la cirugía se me extendió más de lo que tenía pensado, ¿cuándo, a partir de qué tiempo de cirugía tengo que hacer profilaxis? Bueno, cuando la cirugía dura más de 6 horas, está estadísticamente comprobado que debemos agregar profilaxis. O sea, es estadísticamente significativa la diferencia, tanto sea en cirugías pélvicas como del sistema urinario superior. Tenemos que agregar profilaxis si la cirugía se nos extendió más de 6 horas. Siempre cuando decidimos hacer profilaxis, la misma tiene que ser por 28 días. Bueno, ahora ya entendimos las guías, resolvimos algunas dudas. Vamos a ver qué interpretación le damos en la práctica diaria, ¿sí? Este es un resumen, ¿sí? Es un resumen perfecto de la guía. De las 20 páginas, 20, 30 páginas, no me acuerdo ahora, que tiene la guía, están resumidas perfectamente en este PDF de una página. Vemos que dividen a los pacientes en bajo riesgo, riesgo medio y riesgo alto. Con la flechita, ellos indican si están a favor de la profilaxis o en contra, según el procedimiento. Y si la recomendación es fuerte o débil, de acuerdo a si la flecha es más oscura o más clara. En donde la recomendación es débil, ahí yo creo que tenemos que ir a la evidencia, a ver si es una recomendación débil porque es borderline o porque la evidencia es baja, para después tener una conducta con respecto a esa evidencia. Vamos a los ejemplos. ¿Qué pasa con la cistectomía radical? La cistectomía radical abierta, el beneficio neto que habíamos hablado es ampliamente superior hacia lo que sería el tromboembolismo venoso, tanto sea en pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Y tenemos una recomendación fuerte a favor de hacer profilaxis, ¿sí? Y si es fuerte es porque la calidad es buena, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la cistectomía robótica? También el beneficio neto es bastante amplio, pero la recomendación es débil y esto se debe a que la calidad de la evidencia es baja. Bueno, en este caso, yo creo que si el beneficio neto es tan ampliamente superior para hacer profilaxis, no podemos dudar, inclusive en los casos donde la evidencia es baja, de baja calidad. Ni hablar si la recomendación es fuerte, ¿sí? Porque es buena evidencia y un beneficio neto a favor o en contra fuerte, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la nefrectomía parcial laparoscópica? Bueno, yo acá veo que tenemos un beneficio neto negativo en lo que sería la nefrectomía parcial laparoscópica, que me llamó la atención, porque si es negativo significa que está sangrando más de lo que se está trombosando. Digo, ¿cómo puede ser si nosotros estamos seguros de que
que nuestras cirugías laparoscópicas sangran menos que las abiertas. ¿Sí? Fíjense que en la abierta recomiendan hacer la tromboprofilaxis con un beneficio neto positivo. Y si me fui al metaanálisis, me fui al apéndice de los metaanálisis y efectivamente no es porque se trombosen menos las parciales laparoscópicas, sino porque en teoría sangra más por la literatura. Bueno, esto es una recomendación débil, ¿sí? Por la que la calidad de la evidencia es débil. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra experiencia personal, tener buenas bases de datos, y si podemos unirlas de todo el capítulo de urolaparoscopía, sería mejor, obviamente, para poder sacar nuestros propios beneficios netos, ¿sí? Evaluar qué pasó en el intraoperatorio, si creemos que es una cirugía que puede sangrar, tener mayor riesgo de sangrado en el postoperatorio, bueno, quizás a ese paciente hacerle caso a las guías y no darle profilaxis, y obviamente siempre tener en cuenta la opinión del paciente cuando uno le explica todo esto, ¿sí? Es decir, que en las recomendaciones débiles tenemos que tomarnos el trabajo de hacer el análisis, si le damos o no le damos profilaxis. Ahora, si creemos que le tenemos que dar profilaxis, recordemos que no sirve la profilaxis solamente intrahospitalaria. Si se la damos es para mantenerla por un periodo de 28 días. Bueno, veamos qué es lo que estamos haciendo en el capítulo. La primera pregunta de la encuesta fue: ¿cuál de las siguientes recomendaciones sobre tromboprofilaxis se ajusta a su práctica diaria? ¿Sí? Vemos que la mayoría, y me incluyo, seguíamos las recomendaciones de nuestros mentores o colegas, ¿sí? Hay un gran porcentaje de las personas que seguían las europeas y un muy pequeño porcentaje que seguía las americanas. Bueno, en este caso creo que lo correcto sería seguir las guías europeas y analizar individualmente los pacientes donde las recomendaciones sean débiles, ¿sí? Siempre recordar que si le hacía caso al que yo considero experto, las guías europeas, las recomendaciones, perdón, de cualquier guía están por encima de una recomendación de un experto. Las siguientes dos preguntas fueron sobre si dividíamos o no a los pacientes en subgrupos. Fíjense, la primera: ¿en cuál de las siguientes cirugías indico profilaxis antitrombótica farmacológica? Vemos que, bueno, le indicamos a la nefrectomía radical laparoscópica, a la parcial, a la prostatectomía radical, ¿sí? A la cistectomía radical laparoscópica, y vemos que ahí las personas, ¿sí? Contestamos la mayoría que le damos profilaxis a todos los pacientes. Y se ve reflejado acá en la segunda pregunta, donde el 75%, ¿sí? No dividimos a los pacientes en subgrupos, ¿sí? Dentro de un mismo procedimiento, ¿sí? Bueno, está claro que hay que establecer subgrupos de riesgo, ¿sí? Ya que hay pacientes que se van a beneficiar de la tromboprofilaxis y hay pacientes que no lo van a hacer y le aumenta el riesgo de sangrado, ¿sí? Entonces, tenemos que subdividir a los pacientes en subgrupos, valga la redundancia. No hay que indicarla de rutina. En cuanto al inicio de la profilaxis antitrombótica, creo que no genera mayores controversias. Ya vimos, se puede iniciar antes de la cirugía, en las 12 horas postoperatoria o a la mañana siguiente. Si tenemos en mente el gráfico que vimos más temprano, donde vemos que el 90% de los sangrados ocurren en los primeros 4 días, ¿sí? En cambio, el tromboembolismo venoso va aumentando linealmente en el tiempo. Creo que no habría mucha diferencia en comenzar antes o después de la cirugía la tromboprofilaxis. Con respecto a lo que sería el gran tema, por lo menos para mí, si hacemos una profilaxis extendida o una de short term, vemos que la mayoría de nosotros solamente indicamos profilaxis durante la internación, inclusive algunos solamente hasta que el paciente
se movilizan. Hay un 25% que le indica un poco más, pero en un periodo menor a 4 semanas, y hay algunos que le indican por 4 semanas. Y cuando le preguntamos por qué le indica más de 4 semanas, bueno, vemos que varios de los que responden la encuesta, cuando le encuentran algún factor de riesgo, le extienden 4 semanas, ¿sí? Pero si yo le estoy indicando una profilaxis a un paciente es porque creo que el beneficio neto es a favor del tromboembolismo venoso. Entonces, si yo le voy a indicar la profilaxis, hay que indicarla por 4 semanas, ¿sí? Y más teniendo en cuenta que no le estoy aumentando el riesgo de sangrado y sí le estoy disminuyendo el riesgo de tromboembolismo, por lo menos sintomático, ¿sí? Es decir, no habrían factores en contra y sí a favor en los subgrupos de pacientes que se benefician con la profilaxis antitrombótica. Bueno, muchas gracias. En el Zoom que hicimos recién contesté algunas de las preguntas. Si surgen después de ver este video alguna pregunta, bueno, ahí tienen mi email. Voy a estar muy feliz de respondérsela en la medida que pueda, y si no, buscaré la forma de encontrar algo en la bibliografía o preguntarle a alguien que sepa más que yo. Espero que este sea el primero de varios encuentros del capítulo de la paroscopía. Nos vemos en el próximo.